la práctica 3, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre algunas herramientas de calidad, la ayuda de Minitab también, que es bien, importante. Ya van a ver de qué forma pueden aprovechar también la ayuda, no solamente el asistente, que también ayuda bastante en cuanto a la decisión de qué gráfica utilizar, sino que la ayuda también se vuelve. Hay temas que no hemos visto y que ustedes, si quieren, pueden ir aprendiendo a través de la ayuda, ¿verdad? Hay tutoriales y hay mensaje bien fácil, como una especie de manual, ¿verdad? Con los ejemplos que pueden ir desarrollando. Eso también vamos a ver. Desde Excel esto ya lo habíamos visto, está de más. Entonces hoy vamos a ver siempre herramientas de calidad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer un diagrama de Cauchy, un Ichikawa, un famoso Ichikawa que también es una herramienta muy utilizada en el área de calidad, ¿verdad? Eh, una, por ejemplo, un diagrama de Pareto también, que es una herramienta suave de calidad, ¿verdad? Y luego vamos a parte de la ayuda de Minitab, es decir, cómo podríamos sacarle provecho a la ayuda de Minitab. Y finalmente vamos a ver ese ejemplo, sí, ese ejemplo de examen o de ejercicio, más que todo, de ejercicio, para que tengan una idea de cómo se hace. Si no lo logramos, y les voy a dejar el ejercicio para que lo entreguen. Ya voy a ver si lo hacemos parte de las prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de ahora? Para empezar, vamos a ver lo que son diagramas de causa y efecto y Chicago. Y de por sí en el ejercicio, en el ejemplo que les voy a dar, un análisis, por ejemplo, de calidad o un análisis de capacidad de un proceso involucra desde la medición, digamos, ¿no? Es decir, cómo se está realizando el trabajo, ¿verdad? Luego medir eso y determinar cuál es la capacidad del proceso, por ejemplo, ya, y luego al final es determinar cuáles son las causas de posibles fallas o posibles deficiencias que tenga un proceso o fallas que tenga un producto. Entonces prácticamente es un ciclo completo. Hacer un análisis eh, de calidad del producto o de una capacidad de un proceso involucra todo eso, ¿ya? Desde cómo se realiza, de cómo se está haciendo, ¿verdad? La verificación respecto a los parámetros y finalmente un análisis de cómo o cuáles son las causas que están provocando ese efecto como tal. Inclusive podría ir más allá a través de un plan, ¿verdad? Ahí es donde podría entrar, por ejemplo, Project, ¿verdad? Que ya es el Project está enfocado a la parte de planificación de proyectos, planificación, ejecución y gestión de proyectos, pero eso es más adelante. Entonces hoy nos vamos a quedar hasta causa y efecto. Y de hecho el ejercicio está basado en eso. El ejercicio, por ejemplo, que puede venir en un laboratorio, o como el ejemplo es, tengo estos datos, yo necesito elaborar, por ejemplo, una gráfica de corridas o determinar mi control estadístico en base a estos datos, determinar la capacidad, por ejemplo, eh, del proceso, luego determinar, por ejemplo, estadísticas descriptivas del proceso o información valiosa que me puede servir. Yo meto siempre la parte, por ejemplo, de probabilidad, ¿verdad? Es decir, tener las probabilidades o establecer probabilidades en función de qué tan probable es que un dato se salga, por ejemplo, de los límites de control o esté dentro de los límites de control. Eso nos dice mucho. Y luego elaborar un diagrama de causa y efecto en el cual yo puedo determinar las posibles causas por las cuales haya una situación no muy favorable, digamos, en el proceso o en el producto, en el caso que hubiese eh, alguna situación, ¿no? Eh, que se sale de control. Entonces, hasta ahí es donde abarca toda la parte de un análisis de calidad.
Y como les digo, ya en la realidad eso va más allá, no va en función también después de elaborar un plan para la solución y el ataque, digamos, de esas causas raíces. Pero hasta ahí no vamos a llegar con este software, sino que más adelante. Entonces, a partir de eso, el diagrama de causa y efecto o un diagrama de análisis de causa, esta es una herramienta suave de calidad. Ustedes habrán visto muchas herramientas de, de, de suaves de calidad, como Pareto, como Ichikawa, como los 5 porqués, un diagrama de caracterización, el CIPOC no sé, hay un montón de herramientas, matrices, por ejemplo, costos-beneficios, etcétera. Hay bastantes herramientas suaves de calidad que se ven, pero estadísticamente o en la parte se utiliza bastante el diagrama de Ichikawa o causa y efecto, ¿no? Que al menos nos sirve para identificar las causas. Entonces también Minitab, y otra vez no lo abrí, ¿verdad? No voy a tardar a saber cuándo. Minitab también tiene esa virtud de tener esas herramientas, ¿no? De tener esas herramientas de para hacer un diagrama de espina de pescado o Ichikawa no es hay otros software también que son bastante favorables porque en el caso de un diagrama de Ichikawa hay algunos software que solo es de arrastrar, ¿verdad? Y escribir, entonces es mucho más fácil también, ¿no? Pero también se podría hacer el análisis completo aquí en Minitab, mientras espero que abra el software, ¿no? También mientras se abre voy a ver el eje para que vayamos ya adelantando del ejemplo de cómo sería un ejercicio a realizar en un laboratorio, por ejemplo. No sé si alguien ha tenido inconvenientes a la hora de instalar Minitab, todo lo tienen instalado. Este, sino que no, ¿verdad? Algunos sí se han comunicado conmigo y le han generado algunas dificultades al instalarlo y todo eso. Vamos a ver ya. Bueno, aquí está, por ejemplo, por ejemplo, este es un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio donde dice se decide calidad y capacidad de proceso. Para ello se espera realizarlo en diferentes fases. En esta fase inicial fue hecho un estudio de control estadístico del proceso de la producción durante 3 días de muestreo de los propios operadores. Los datos de peso se obtuvieron de la planilla diaria llenada bajo operación en condiciones habituales de trabajo. En la tabla se pueden visualizar el día de las 10 muestras de cada subgrupo. Ya es decir, hay diferentes subgrupos, que se tienen y tenemos los datos, ¿no? Cada subgrupo tiene 10 datos y eso es en un día. ¿Ya? La primera etapa dice, bueno, la idea era hacerlo durante 3 días, esta es la primera etapa, no es todo el análisis, ¿verdad? Las 3 etapas. Entonces ya en base a eso ya nos abrió, ¿verdad? Pero vamos a leerlo nada más. En base a eso, eh, a las muestras del primer día, en caso que son espesos, en gramos, utilizando Minitab, haga el análisis del proceso y determine. Y ahí viene toda la lista de preguntas, las cuales más adelante vamos a ver. ¿Verdad? Ya abrió Minitab, vamos a pasarnos aquí a ver con lo que estábamos, que era el diagrama de causa y efecto. Bueno, decíamos que importantes que tiene Minitab es el diagrama de causa y efecto. Dice, por ejemplo, causa y efecto es crear un diagrama de espina de pescado. Eso me permite para causas de un problema, las posibles causas de un problema y agruparlas en categorías. Esa es la idea del diagrama, ¿no? Entonces, de igual forma, yo me voy aquí donde dice estadística, le doy herramienta de calidad y aquí hay diferentes herramientas
Herramientas suaves se puede decir que son estas, ¿no? Gráficas de corrida, un gráfica de barras, por ejemplo, un diagrama de Pareto, un diagrama de causa y diagrama de caracterización, una matriz costo-beneficio, un análisis del 5 por qué. Todas esas son herramientas suaves de calidad para mejorar los procesos. Hay metodologías inclusive para desarrollo de proyectos. Entonces, vamos a dar y se va a abrir una ventanita de esta forma, ¿no? Se va a abrir una ventanita de esta forma en la cual yo debo de colocar las diferentes causas, raíces, y también podría colocar diferentes subcausas. Es decir, muchas veces se puede ir desglosando una causa y obtener, ahí es donde se aplica mucho la herramienta de los 5 por qué, ¿verdad? Es decir, yo tengo la causa, pero empiezo a cuestionarme el por qué y el por qué. Hasta 5 veces si es posible. No necesariamente es obligatorio. A ver, hay causas raíces que el segundo, el tercer por qué usted llega a la causa raíz. ¿Verdad? Ya no necesita que a ley tienen que ser 5 por qué. No. ¿Verdad? Entonces, para eso están las subcategorías, que ya vamos a ver el ejemplo. Y en base a eso se puede hacer el diagrama de causa y efecto. Fíjense que buscando yo aquí, porque y quizás voy a ir mezclando un poco la parte de la ayuda para que nos quede un poco claro. Buscando yo, si ustedes se fijaban cuando abrimos aquí, por ejemplo, hojas de trabajo y le dábamos acá en buscar en carpeta de datos, hay una gran cantidad de archivos. Una gran cantidad de proyectos, hojas de datos. Si usted le da donde dice introducción, estos archivos son los que se ocupan en el libro que nosotros hemos utilizado y que hemos prácticamente desarrollado, que es Introducción a Minitab, se le llama, que son 85 páginas. Es estos datos. Pero aquí hay otros datos, aquí hay otros datos, hay proyectos, hay un sinfín de información, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, todo esto se utiliza y todo esto que vemos aquí se utilizan en esos tutoriales que les digo que están en el área de ayuda. ¿Ya? Entonces yo buscando para buscar datos de un diagrama de Chicago lo vi que es bastante sencillo. Ya más adelante se lo voy a mostrar. Por eso es que dije, bueno, mejor para explicarles mejor, vamos a colocar, digamos, los datos nosotros o las causas para no hacerlo tan sencillo como tiene la hoja de datos de ejemplo. Entonces, vamos, yo aquí siempre recomiendo, y eso también la teoría recomienda, utilizar, por ejemplo, la 6M, ¿verdad? Como base de referencia para el análisis de causa. Por ejemplo, tenemos la maquinaria, que es los métodos, ¿verdad? El medio ambiente, la mano de obra, los materiales y la medición, ¿verdad? Esas son prácticamente las 6Ms. Aquí es de hacer un análisis o de poner las causas, digamos, que yo considero que nos están afectando. Hagamos de caso que estamos hablando de un problema de calidad de un producto. Digamos, en un proceso, estamos hablando de la calidad de un producto. Es decir, hay una falla, hay algo. Entonces, en base a eso, yo tengo que hacer mi diagrama de causa y efecto en función de una falla que hay en un proceso de producción, por ejemplo, en una planta. Entonces voy a poner yo aquí que algunas causas hasta cierto punto al azar, ¿verdad? O inventadas, porque lógico habría que saber a detalle el problema que tenemos y todo eso para hacer un caso real. Pero digamos, podría ser, bueno, las causas que me generan productos no conformes en un proceso por maquinaria. Bueno, podría ser se me trabó acá. Aquí está. Podría ser, por ejemplo, fallas inesperadas, ¿verdad? La maquinaria, de repente falló la maquinaria o tiene una falla y eso me genera en el proceso que la pieza que esté
fabricando o se esté elaborando salga con algún defecto, ¿verdad? Por decir algo, calentamiento de maquinaria, o paros programados también generan un producto a veces no conforme, ¿verdad? Porque eso implica parar y poner, pues, hacer la puesta a punto. Yo tengo un poco en la mente, quizás, como yo trabajo siempre y tengo años de estar trabajando en el área de plásticos, tengo mucho en mente eso. Y tal vez por eso, en algunos casos, ustedes digan, bueno, y como este tipo de, porque, por ejemplo, no tiene nada que ver con textiles, ¿va? Yo me enfoco más un poco a maquinaria, por ejemplo, para transformación de plásticos y por eso pongo algunos ejemplos así. En área de métodos, por ejemplo, algunas causas que, por decir algo, la documentación o, por ejemplo, las fichas técnicas donde están descritos los manuales de procedimientos, por ejemplo, no están, está no desactualizada, por ejemplo. Hay un método inadecuado, digamos, de elaboración del procedimiento, del proceso y por eso me genera productos no conformes. En medio ambiente, ¿qué podríamos poner? No, por ejemplo, ese es el entorno, digamos, alta, digamos, temperatura, en el caso de un proceso, por ejemplo, de temperatura ambiente. En el caso de un proceso de transformación de plásticos, esto es bien importante, la temperatura ambiente en algunos productos, ¿verdad? Es bastante importante. No es lo mismo las características del producto que le da en la mañana, por ejemplo, o en la madrugada, donde la temperatura está fría, que, que la temperatura, las piezas, por ejemplo, al mediodía. Entonces posiblemente tiene que usar más enfriamiento. En el caso, como le digo, yo lo enfoco un poco a la parte de plástico. Entonces, en el medio ambiente, la temperatura ambiente se vuelve un factor clave a la hora también de la calidad del producto. Podría ser, por ejemplo, la humedad, ¿verdad? Humedad también en el área o en el proceso, poca iluminación. Estamos hablando de aspectos generales, digamos, que podrían el medio ambiente afectar, digamos, la calidad de un producto. Mano de obra, ¿qué podríamos decir? No está capacitada la mano de obra, ¿verdad? Hay un desconocimiento de los criterios, por ejemplo, voy a poner de los CC, criterios de calidad, por decir algo, ¿verdad? Si alguien no con una cosa es que esté capacitada para el proceso, otra es que, por ejemplo, no conozca los criterios de calidad que yo voy a verificar en un producto, por lo tanto, yo no puedo este, determinar si el producto está bueno o está malo, porque lo desconozco como tal. Eh, en mano de obra, falta de compromiso, por ejemplo, de los operadores, falta de compromiso. ¿Ya? Podría ser otra. Materiales, es decir, la materia prima. Este, por ejemplo, el material está fuera de especificaciones. Eh, por ejemplo, no hay una inspección bueno, pero ya estaba poniendo la parte del método, por ejemplo, no hay una inspección de materia prima, es parte de un método. Aquí podría ser, por ejemplo, fallas de fábrica, de fábrica del proveedor. En medición podría ser instrumentos, por ejemplo, no calibrados. No se mide según el tiempo definido, es decir, cada cierto tiempo se debe hacer una medición, etcétera. Bueno, aquí por poner un ejemplo. El diagrama usted debe de definir por cada una de las M, si es que las hay, no es necesario que siempre para todo problema todas las M estén, no es necesario, ¿ya? Ahora, esto es una forma de definirlo, no necesariamente usted le debe de poner la M. Ahora, yo lo considero bueno ponerlo porque al final usted va a determinarlo y cuando lo va a colocar ya en el diagrama de Chicago, este, lo hace también clasificándolo en función de maquinaria, método, de las 6M. Entonces, este,
Esto le ayuda a tener una, porque de lo contrario, si no dijera nada acá, habría que, bueno, ¿y esto de qué, en qué está, verdad? Está en mano de obra, está en esto. Entonces, lo mejor es tenerlo de esta forma. Y luego debo de considerar, esto es para la forma, digamos, básica de un diagrama de Chicago. Es decir, yo pongo, para cada M me van a salir estas, digamos, causas, ¿no? Sin embargo, cada una de estas podría tener diferentes causas, ¿ya? Podríamos tener diferentes causas por cada uno. Entonces, para eso yo, digamos, por ejemplo, de cada una voy a seleccionar algunas. Por ejemplo, fallas inesperadas. En el caso de las fallas inesperadas, digamos que es porque los equipos son antiguos. Ya los equipos ya están viejitos y eso me genera que ya no funcionan bien, ¿verdad? Y me genera fallas inesperadas. Por ejemplo, en la parte de método, digamos que la documentación está desactualizada. Yo la pongo acá, perdón, documentación le voy a poner. Y dice, ¿por qué está desactualizada? Pues no, digamos, no se ha revisado los documentos, ¿verdad? ¿Qué más podríamos poner? No hay un proceso, por ejemplo, no hay un control de documentos. Toda empresa debería haber un control de documentos, ¿verdad? Por ejemplo, los sistemas de gestión de calidad exigen un control de documentos, es decir, un procedimiento en el cual se establece la actualización, la revisión, todo lo que son documentos controlados, ¿verdad? Dentro de la organización. Ahí va toda la parte de ingeniería, toda la parte de fichas técnicas, especificaciones de productos, manuales de procedimientos, fichas de, por ejemplo, ensamble, fichas de seteo de maquinarias, etcétera. Todo lo que es ingeniería, por decir algo. De ahí, por ejemplo, ¿qué otro podríamos poner? Bueno, en el medio ambiente, bueno, la temperatura ambiente, digamos, aquí le voy a poner temperatura. Y en la temperatura, por ejemplo, vamos a alguna de las causas, digamos, hay poca ventilación, los extractores están, por ejemplo, mal ubicados. este, eh, bueno, eso es un ejemplo. De ahí, por ejemplo, en mano de obra, por poner aquí, con ese quizás vamos a terminar. No, mano de obra, mano de, no, ya usamos eso, ¿verdad? Ya tenemos uno igual. Le voy a poner pero sí, que es mano de obra, no, capacitada, no está capacitada, es capacitación. Parte de capacitación, ¿por qué no está, digamos, capacitada? No hay un plan de formación, no se asignan fondos, por ejemplo, etcétera. Bueno, aquí hemos puesto, si se fijan, hemos tomado las 6 M's, se ha sacado la lista de causas y se han tomado, yo podría hacerlo para cada uno. Si yo tuviera, por ejemplo, el detalle y hacerme los 5 por qué, ya en la realidad sería lo ideal. Es decir, para cada uno, yo hacer mi análisis de 5 por qué, ¿verdad? ¿Ya? Decir, ¿por qué hay fallas inesperadas? Empezarme a cuestionar, ¿por qué surgen esas fallas inesperadas en las máquinas? Porque están viejas, porque no se les da el mantenimiento preventivo o predictivo, porque, qué sé yo, eh, hay un montón de factores. El operador no es experto en el uso y eso genera que se den fallas en los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, esos análisis se pueden ir haciendo y aquí yo podría ir colocando toda la información hacia allá para luego hacer mi diagrama. Digamos que ya tengo yo aquí alguna información, entonces yo me voy a estadística, herramientas de calidad, causa y efecto. Y aquí voy a ir seleccionando. Si se fijan, ya tengo etiquetas, es decir, las mismas etiquetas son prácticamente la de las 6M: personal, mano de obra, máquina, maquinaria, ¿verdad? Materiales, que es como materia prima o materiales en sí.
métodos, mediciones y el entorno que también conocido como medio ambiente, ¿verdad? Entonces, yo vengo y me pongo acá, si se fijan, cuando le doy un clic aquí me aparecen todas las columnas en las cuales yo he puesto información, todas las columnas, ¿sí? Por ejemplo, la ventaja de tenerlas y de yo haber puesto ya mis títulos, maquinaria, métodos y todo eso, es que yo ya relaciono directamente. Por ejemplo, aquí personal, yo la voy a relacionar con mano de obra. Si yo no le hubiera puesto un título, solo me apareciera C1, C2, C3, C4, C5, C6, etcétera, ¿no? Entonces, esos valores aparecerían ahí, pero tendría que volver a venir acá para ver, cuál era el C3. Es temperatura, humedad, eso es medio ambiente y estar colocándolo acá. Por eso un consejo para mí es colocar siempre ya de una sola vez la 6M como parte inicial, ¿verdad? Hacer mi análisis de causas y poner hacia abajo en la fila las posibles causas raíces y luego por cada una de esas, si yo puedo y si yo tengo más causas o puedo hacer el análisis de los 5 por qué, irme más hacia la derecha e ir colocando ahí las columnas de todas esas causas si es que algunas las hay y otras, por ejemplo, falta de compromiso posiblemente no sea una causa que yo le pueda sacar más. ¿Por qué hay una falta de compromiso del operador? Bueno, simplemente falta de compromiso. Ahí hay que hablar con la gente y que se comprometa con el trabajo que está haciendo. Ya no es necesario hacer un gran análisis. Pero podría ser, ¿verdad? ¿Por qué falta de compromiso? Porque están desmotivados. ¿Y por qué están desmotivados? Porque las jornadas son demasiado cansadas o las jornadas o el salario no es el adecuado o no hay una remuneración adecuada, extra, etcétera. Podría surgir, ¿verdad? Entonces siempre es necesario hacer eso. Entonces aquí vamos a ir relacionando ya como ya lo tenemos. Por ejemplo, yo aquí tengo seleccionar mano de obra y le doy doble clic, ¿ya? Y ahí está eso. Ahora, inmediatamente yo le doy a habilitar acá, se me habilita, selecciona, pero mano de obra, habilita donde dice sub, que es como una subcategoría. ¿Ya? Entonces yo le doy donde dice sub y si aparecer las tres que tengo ahí, digamos, relacionadas con, en el caso de mano de obra. En el mano de obra estaba que no está capacitado, que hay un desconocimiento y que hay una falta de compromiso. Ahora, por eso cada uno han hecho, usted ya puede relacionar cada una de las columnas con cada una de estos en su posterior análisis. Y eso podría ser una cadena, ¿verdad? Entonces yo selecciono aquí, por ejemplo, y veo, bueno, ¿cuál de estas tres hicimos? Hicimos la de capa primera, no está capacitado. Entonces yo le voy a dar acá, doble clic, y ya me queda que voy a relacionar que no está dada con la columna capacitación. ¿Sí? Ahí yo ya lo puedo relacionar. Estas ya no tengo, yo no hice ningún análisis, ¿verdad? Tendría que haber otro, digamos, análisis o otra columna en la cual yo pudiera poner el desconocimiento, por ejemplo, del proceso, del método, no recuerdo cuál era, eh, o de varios, cuáles son las causas y relacionarla con esa columna. Pero en este caso ya no tengo, ¿verdad? Entonces le doy a aceptar y ya tengo la primera. Sucesivamente, por ejemplo, maquinaria, máquinas, yo la voy a relacionar con maquinaria, ¿sí? Había una subcategoría, creo que hicimos una, ¿no? Le voy a poner un clic acá, dice, está fallas inesperadas, sí, ¿verdad? La relacionamos con la celda, con la columna y le voy a dar aquí doble clic y fallas inesperadas está ahí con fallas inesperadas. Este, Aquí se pueden igual, es decir, la misma causa que pongo acá se puede llamar en la misma columna. Lo que no pueden ser iguales son dos columnas con el mismo nombre. Entonces le voy a dar a aceptar y lo mismo lo repito para todo. Por ejemplo, aquí es material, lo voy a poner con materiales. Yo creo que de materiales sí no hicimos ninguna subcategoría. Temperatura, composición, no hicimos subcategoría, entonces no hay. Luego métodos. En métodos, voy a seleccionar aquí puse si hay alguna documentación, creo que era de métodos, ¿no? Sí, documentación la voy a poner acá con la documentación desactualizada, ya la relacioné, le doy a aceptar
Luego las mediciones, que no hicimos nada, de subcategorías, y el entorno, que era el medio ambiente, sí lo voy a colocar, y también tengo subcategorías, que era la de temperatura, si no mal recuerdo, era medio ambiente y temperatura. La temperatura con la temperatura ahí. Entonces le doy a aceptar y prácticamente ahí tengo ya como estructurado mi diagrama de Ichikawa. Ahora, el efecto. ¿Cuál es el efecto que? El efecto, acuérdense que es el problema, digamos, ¿no? Es el problema, es decir, qué es lo que estoy analizando, ¿ya? Es la cabeza del pescado, de la espina de pescado. Es la cabeza, va el efecto. Todo lo que hemos visto son las causas, por eso es el diagrama de causa y efecto. Entonces, ¿qué? Posiblemente yo le voy a poner que incremento en producto no conforme en el proceso de transformación de plástico. Título, bueno, ese es el título de todo el diagrama que yo quiero ponerle. Por ejemplo, le puedo poner un diagrama de causa y efecto, PNC, que es producto no conforme, ¿verdad? Transformación de plásticos. Bueno, aquí yo le puedo poner, si quisiera, por ejemplo, no mostrar los ramales vacíos, pero aquí todos los hemos ocupado. Si se fijan, tengo, por ejemplo, todos en personal, en máquina, todos, para todos sacamos causa. Si en algunos casos no hay, por ejemplo, una que no tenga, ¿verdad? No hay ninguna causa de una M, no es necesario que todas las M's tengan, ahí yo le puedo poner que no los muestre. Entonces yo le voy a dar a aceptar y me va a generar mi diagrama de espina del pescado. Se ve algo chiquito por el texto. Se ve algo pequeño por la cantidad de texto, ¿verdad? Muchas veces aquí quizás lo más recomendable es usar palabras cortas, ¿ya? Que identifiquen la causa, ¿ya? Para que se vean este tipo de diagramas, porque si no se llena demasiado de información y no se logra ver, ¿verdad? Yo aquí lo logro ver, pero tengo que abrir bien los ojos, ¿va? Porque, por ejemplo, en mediciones dice instrumentos no calibrados, no se mide según el tiempo definido. Material, ¿verdad? Fuera de especificaciones, fallas de fábrica. Personal, por ejemplo, donde dice no está capacitado, sale un nuevo ramal que dice, bueno, ¿por qué no está capacitado? Ah, porque no se asignan fondos para capacitaciones o no hay un plan de formación de operadores, por ejemplo, de personal, ¿verdad? ¿Ya? Todo eso en la parte de personal. Luego en maquinaria, bueno, es que uno son paros programados, el calentamiento de las maquinarias, las fallas inesperadas en las máquinas. ¿Por qué fallan? Ah, porque los equipos son antiguos, etcétera. Y aquí está la cabecita, ¿verdad? O del diagrama de la espina, donde dice incremento en producto no conforme en el proceso de transformación, ¿ya? Y aquí yo igual, ¿verdad? Todo lo que ya hemos visto, que yo puedo agregarlo a un informe, si yo quisiera hacer un cambio, ¿verdad? Aquí podría hacerlo, etcétera, ¿no? Aquí- Esa es la forma de generar, por ejemplo, un diagrama de causa y efecto que lo que es calidad, por ejemplo, se utiliza bastante para la solución de problemas y mejora de procesos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Está claro. Estas son herramientas sencillas. El solo hace bastante sencillo. Está todo claro. Sí, ¿verdad? Creo Ingeniero, que sí. ¿y ese diagrama cómo se exporta por ejemplo, a Word o a otra que queramos usar? Fíjese que se hace ok, sí, se hace de la misma forma como imagen. Como imagen se pone, ¿va? Si yo le doy clic derecho aquí, por ejemplo, lo mismo que veíamos en la clase de ayer, ¿va? Eso sí, todas las tablas o todas las gráficas, todo lo que se genera así en esta ventana, yo la puedo generar como una imagen. Por ejemplo, si yo le doy acá, que lo quiero a Word, me va a abrir un nuevo archivo en Word. Aquí tenía uno, ¿verdad?
Bueno, aquí en el que yo tengo abierto me lo tira de así, ¿verdad? Ahora, como le digo ahí, esto quizás visualmente como que no mucho, bueno, ahí sí mucho texto, me emocioné poniendo demasiado texto. Lo otro es generando, por ejemplo, yo lo pongo en horizontal, ¿verdad? En horizontal y ahora yo le puedo cambiar también allá, ¿verdad? Lo que pasa que, por ejemplo, aquí va, si yo le puedo cambiar el tamaño de la letra y todo. Pasa que también entre más texto hay y la pongo muy grande, se va a ver ya mire, se pone sobre el otro. Aquí es de buscar un tamaño adecuado. Pero quizás mi recomendación, si se fijan, un tamaño 8 miren, siempre sale sobre el otro y al agrandar todo se va a hacer un gran relajo. Mi recomendación aquí en esta herramienta es, trate de usar palabras, cuando es un análisis así, bastante grande, trate de usar palabras que identifiquen, por ejemplo, fallas de maquinaria. Fallas podría ser uno, calentamiento, paros, o usar abreviaturas, ¿verdad? Por ejemplo, en métodos de desactualización, métodos podría ser inadecuados, en medio ambiente, temperatura, humedad, iluminación. Ya se sabe, y claro, como el quien hace el análisis son los expertos, ¿verdad? En el proceso, o los ingenieros, ¿verdad? Ya se sabe de qué se está hablando. Pero a su pregunta es de esta forma es la única, ¿verdad? Otra forma también que se puede hacer es por ejemplo, si yo le quiero dar lo mismo, ¿verdad? Pero copiar la gráfica, le doy copiar y la doy pegar, me la da. Otra también es que si yo le doy, por ejemplo, cerrar, él me va a preguntar siempre, cuando yo le dé cerrar, me va a abrir un cuadro de diálogo y me va a preguntar. Dice, la gráfica se eliminará del proyecto, me dice, ¿sí? Esta acción no se puede deshacer, me dice. ¿Desea guardarla en otro archivo? Usted le puede dar que sí. Es decir, le da que sí y la puede guardar como, aquí hay todos los formatos de imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, JPG, PNG, todos esos formatos de imágenes usted las puede guardar. Entonces, puede hacerlo, lo cierra y le va a salir ese cuadro de diálogo, lo guarda como una imagen y ahí lo va creando usted en una carpeta, por ejemplo. Y ya de ahí, si quiere, de un archivo en Word o de un archivo PowerPoint, lo jala, ¿verdad? La imagen. Ahora, es lo mismo que usted lo haga directamente, ¿va? Es decir, yo le doy aquí agregar gráfica informe, agregar gráfica a Microsoft Word o a PowerPoint. Esa es la forma de cómo se llevan este diagrama y todas las gráficas que hemos visto en Minitab hacia un informe, ya sea en Word, en PowerPoint, o guardarlo como imagen para usarlo no necesariamente en esos dos software, podríamos estar usando nosotros otro software, ¿verdad? Y ahí se puede guardar como imagen. Eh, bueno, no sé si hay más preguntas, si no, vamos a continuar. No sé si quedó claro ahí la pregunta que me hacía. Sí, gracias, Enel. Ok, bueno, vamos a continuar con la temática. Eh, la otra parte que les quería enseñar antes de ver el ejercicio o el ejemplo era la parte de la ayuda. La parte de la ayuda también es bastante importante y si ustedes quieren aprender más, la ayuda les va a servir mucho. Le dan ayuda y ahí van a ver esta parte de acá, ¿verdad? Por ejemplo, ayuda, le sale todo el, digamos, el manual, pero hay una parte donde pasos iniciales, el start guide o el tutoriales, básicamente lo que me dan son ejemplos, ¿ya? Y todos esos archivos que yo les enseñaba, por ejemplo, vamos a ver aquí esta guía, digamos, de estadística. Aquí si se fijan sale toda la temática. ¿Ya? Por ejemplo, yo le voy a dar herramientas de calidad, porque el siguiente que vamos a ver es un diagrama de Pareto, por ejemplo. Yo le doy herramientas acá y si se fijan ahí salen todas las herramientas de herramientas de calidad y aquí, por ejemplo, herramientas de planificación de calidad. A esas se le llama, o algunos le llamamos herramientas suaves de calidad. Ahí están, por ejemplo, las gráficas de corrida, los diagramas de Pareto, diagrama de causa y efecto. Y aquí, si usted le da clic a cualquiera de esos, por ejemplo, lo que acabamos de ver, diagrama de causa y efecto, usted le da doble clic,
En el resumen le sale que es un diagrama de causa y efecto, por si no sé para qué lo va a servir y todo eso. Usted le da gráficas, bueno, ahí solamente es, le da diagrama y le sale aquí un ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Le sale un ejemplo y le dice para qué lo puede servir, ¿verdad? Dice un diagrama de causa para facilitar mejoras de calidad y procesos y planificación de la calidad, ¿ya? Y ahí le explica mediciones, personal, medio ambiente, por si no se acuerda, ¿verdad? De toda esa, de la materia cuando lo vio, ¿ya? Y en la parte de resumen, si se fija, también le dice, por ejemplo, descripción de los datos. Los gerentes de un parque de diversiones están preocupados por largos tiempos de espera para un nuevo tour en una sesión de lluvia de ideas, dice. Identificaron 22 posibles causas que luego organizaron en un diagrama de causa y efecto. Es más, le da un caso. Y ahí es donde se va y dice los datos. Y estos datos que salen aquí son los que están en la carpeta muestra. Y así todos los ejemplos y toda la ayuda que está, usted fácilmente la puede ver ahí, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, recorridos, dice, ¿ya? Usted de igual forma, ¿verdad? Se va para aquí, para archivos, abrir hoja de trabajo, le da aquí buscar y ahí dentro de la carpeta de datos de muestra va a buscar una que se llama recorridos. Y ahí tiene que estar, ¿verdad? Ahí tiene que estar. Rec, R, recorridos, ahí estaba. Entonces yo le doy le voy a dar a abrir. Y si se fija, ahí está, miren, un análisis donde han puesto las 6M y las causas. Igual, miren, lo que han hecho es usar palabras cortas, sondeos, cronómetros, tarjetas, showman, ¿ya? Ahí están las palabras cortas. Y a partir de esto yo ya puedo hacer otro diagrama de causa y efecto. Entonces, lo que voy es que la herramienta ayuda, tiene todo eso. Usted puede, por ejemplo, vamos al diagrama de Pareto, que era el siguiente tema, ¿verdad? Que también, ¿cómo se hace? El diagrama de Pareto es bien, bien sencillo también. Igual, ¿verdad? Le doy aquí donde dice resumen y me explica que es un diagrama de Pareto, es una gráfica de barras que clasifica los defectos desde el más grande hasta el más pequeño, lo que puede ayudar a asignar prioridad a los problemas de calidad. Ese es el objetivo del diagrama de Pareto, el famoso 80-20, es decir, enfóquese en el 80% de las cosas. ¿Ya? Entonces el diagrama de Pareto me sirve para, claro, yo puedo identificar las causas de un problema de calidad de un producto, pero también tengo que medir, ¿verdad? No solamente basta con hacer la tormenta de ideas y de ver las causas, hay que medir. Y entonces, en base a la medición, yo puedo decir, bueno, ¿cuál de las causas, por ejemplo, es la que más me está afectando? ¿Ya? Y posiblemente no todas las, aunque hemos identificado un montón de causas, no todas son más, suceden, digamos, con mayor frecuencia. Algunas afectan más al producto que otras, ¿no? Ahí es donde viene y un gráfico de Pareto me sirve para ver cuáles causas atacar, porque usted tiene tantas causas que dice, bueno, y vamos a atacarlas todas. Es mentira, a veces mentira en las organizaciones poder trabajar con todas las causas. Entonces enfóquese en el 80-20, ¿ya? Desde ese punto de vista, aquí le va explicando, mire, le dice qué es, por si ya no se acuerda qué es el Pareto, y luego le dice, bueno, vaya a hacer el archivo de efecto de ropa para nosotros hacer un ejemplo. Yo creo que ese es el que puse en la presentación, ya voy a ver. Bueno, era el diagrama de Chicago, aquí estaba el ejemplo que yo le he colocado. Y luego el diagrama de Pareto. Cabal, vamos a usar el defecto ropa. El defecto ropa es el que vamos a usar, que es el mismo que le da el tutorial, ¿verdad? Entonces, ahí a lo que voy es que esta guía, usted fácilmente puede ver cualquier ejemplo que quiera hacer, ¿no? Es decir, de cualquier tema. No podemos estar viendo un ejemplo de cada cosa, pero si usted tiene algo específico que quiere hacer en el software, se viene acá, ve el tema, por ejemplo, X barra S, le da y donde dice resumen, si se fija lo va a mandar a datos enlatados. Es un ejemplo diferente al que hicimos ayer, por ejemplo. Y ese es también. Y ahí están todos los datos y los ejemplos para que usted lea y vaya desarrollando. Aparte del asistente le dice qué usar. El tutorial le dice cómo usarlo. Entonces, en esto es bien práctico el software para que usted aprenda a utilizarlo más. Entonces, dijimos que en el de Pareto se llamaba, acá está,
dijimos que el de Pareto se llamaba de defectos de ropa. Bueno, le voy a dar cerrar. Y vamos, esto también, pero no me interesa. Le voy a dar archivo, abrir hojas de trabajo y defectos de ropa. Dice, ya estoy ahí en la carpeta. Y ahí están todos los archivos para trabajo y de los tutoriales y de todo, y del libro. Defecto de ropa, le voy a dar a abrir, le voy a aceptar. Y si se fijan, me sale ya ahí, por ejemplo, los defectos, es decir, eh, 6 defectos o causas, digamos, detectadas, identificadas, digamos, en este caso son defectos que vienen siendo, por ejemplo, causas de no conformidad, ¿verdad? El botón, falta de botón, creo, hilo flojo, tejido mal alineado, creo yo, definición del tejido, quizás, las puntadas y dobladillo. Bueno, eso no soy muy conocedor del tema, pero digamos, este es el número total de defectos, es el defecto como tal, el costo que representa cada uno de los defectos, ¿ya? Y el total del costo. Eso es bien importante también, ¿no? Porque en cuestión de todo, como ingeniero industrial, siempre nos debemos de enfocar en la parte de costos. Ya, posiblemente, si se fijan, por ejemplo, falta el botón, hay 217 frecuencias que se encontró, digamos, falla. 217 veces se encontró ese defecto, ¿ya? Pero si se fija, no es tan representativo en el costo, ¿ya? Como por ejemplo lo es una definición del tejido, ¿ya? Por ejemplo, un botón son 17 centavos, pero aquí son 4.89, ¿verdad? ¿Ya? Y si se fijan, bueno, las puntadas, que no es ni mucho el costo en comparación al tejido y al dobladillo, pero la cantidad hace que ese sea como mi valor mayor, ¿verdad? Entonces, mi Pareto debería de estar enfocado en función de reducir los costos, ¿verdad? Porque al final eso es lo que busca toda empresa, generar utilidades, y las utilidades se logran reduciendo costos o incrementando venta, no precio, ¿verdad? Necesariamente. Entonces, muchas de las decisiones se toman en función de costos. Entonces, yo tengo mis datos y me voy, aquí lo dice, ¿verdad? Pero me voy de la misma forma, estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Le doy clic ahí y me va a salir aquí la ventanita, ¿no? Defectos o datos de atributos. ¿Cuáles son mis defectos? Me voy a la listado. Acuérdense que estas son hasta cierto punto como divisiones del problema, ¿no? Son divisiones. Yo tengo un problema, tengo producto defectuoso, ¿ya? Pero hay que dividirlo y hay que medirlo. Es decir, voy a identificar cuáles son las fallas que me generan ese producto malo. Son 6 fallas, ya la medí, ya tengo el costo y tengo el costo total. Entonces, los defectos son, valga la redundancia, o datos en atributos, el defecto. Ese es el defecto. ¿Y dónde yo quiero las frecuencias? Pues las frecuencias a mí me interesan en el costo, ¿ya? En el costo me interesan. En este ejemplo, estamos hablando de este ejemplo. Si yo solo tuviera el total de fallas y no tengo más información, lógico, puedo hacer un Pareto en función de eso, del total de fallas y hasta ahí. Y no quiere decir que esté del todo malo, pero en la medida que usted tenga más información, así va a ser mejor. Porque, por ejemplo, si yo tuviera esto, ¿cuál es el que atacara a usted si solo tuviera el total de fallas? Solo atacara el botón, falta de botón, ¿verdad? Que es 217. Pero en la realidad no es representativo, es el que menor costo tiene. Entonces, la frecuencia yo la voy a definir en el total de costo y le doy a aceptar. Ya, le doy a aceptar y me va a generar mi Pareto. ¿Cuáles son las que yo debo de atacar? Bueno, la puntada, si se fijan ahí me ha clasificado el total de costo, el porcentaje, el porcentaje acumulado, que es como se saca realmente el Pareto, ¿ya? Y ahí está. Entonces yo me tendría que enfocar en mi 80%, es decir, en las primeras 4, ¿ya? En las puntadas, el dobladillo, la definición del tejido y el tejido mal alineado. En esas 4, que incluso se pasa un poco y llegamos hasta un 86.1%, en esas me tendría yo que enfocar, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí ya viene toda la parte de fácil hacer un Pareto acá, ¿verdad? A veces me emociono y me parece más clase de como que fuera, me gustaría dar calidad, ¿va? Pero no, es al final es el software lo que hay que ver cómo se utiliza de fácil para resolver este tipo de problema.
Bueno, no sé si hay preguntas con respecto al Pareto. Es muy sencillo, ahí solamente personalizarlo. Acuérdense que todo esto usted lo va a agregar en la, ¿cómo se llama? En la presentación que haga, digamos en la tarea, en la guía. ¿Ya? Usted lo va a personalizar, que no le quede exactamente igual al compañero. No sé si hay preguntas. Creo que no es complejo que digamos. Bueno, entonces esta es otra herramienta, la herramienta ayuda, que ya vieron usted allí como, por decir algo, solo para hacer un último ejemplo en cuanto a esta ayuda, nada, por ejemplo, de gráficos de pastel, por decir algo. Vamos a ver y le doy acá de nuevo y me voy a gráfica, ¿verdad? Aquí hay todos los tipos de gráfica que me puedo generar en Minitab. Entonces, por ejemplo, voy a una gráfica, ¿dónde estaría gráfica? Le doy donde dice resumen y ahí me dice los datos. Por ejemplo, la hoja de datos que yo voy a usar. Clasificar empleos. Classif empleos. Me voy aquí y se fijan, ahí me sale el ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo que yo, si yo voy y lo hago, el clase empleos y voy a gráfica circular, ahí está cómo me va a quedar, ¿verdad? O cómo me debería quedar. Voy a buscar el archivo, abrir hoja de trabajo, voy a donde dice clasificar empleos, aquí está, ¿verdad? Le doy a abrir y me van a abrir los datos. Y ahí están los datos, ¿verdad? Si se fijan, lo que hace él es un conteo. Es un conteo. Si se fijan, no tiene números, no, pero lo que hace es conteo. Por ejemplo, ahí 3 son 3, este lleva 2, este 1, este 2 y este 4. ¿Ya? Entonces ahora le doy gráfica, por ejemplo, gráfica circular. Y bueno, representar gráfica los contenidos de valores únicos. Y le doy aquí, ¿verdad? La clasificación del empleo. Bueno, aquí está todo si yo quiero etiqueta, etcétera, ¿no? Le voy a aceptar y ahí me da mi, mi gráfica circular. Entonces, al final la idea es que en ayuda usted se puede ir guiando y ir haciendo ejemplos de todo de todas las herramientas que trae Minitab.